El tema de la charla de ética es un tema necesario para poder cumplir la certificación, hecho por el cual el día de hoy nos contamos de manteles largos, ¿no? Y decidimos invitar al licenciado Ricardo Cervantes, quien es titular de la Comisión de Honor y Justicia y expresidente de ANTE. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí a tu casa, Baja California. El día de hoy nos tocó invitarte de manera virtual, pero cuando Dios lo permita, estaremos invitándote de manera presencial. La verdad que siempre te has portado muy bien aquí con la sección y nos juntamos muy agradecidos contigo por haber aceptado esta interesante plática que estoy seguro que nos impartirás el día de hoy. Bienvenido, Ricardo, estás en tu casa. Muchas gracias, Jorge, y buenas noches a todos. Bueno, creo que todavía tardes por allá, noches de este lado, y para mí siempre ha sido un gusto y creo que lo disfruto más cuando estoy por allá, pero también lo disfrutaré ahorita que estamos remotos. Estar con la sección, la verdad es que es una de las secciones más participativas, con mayor calorcito. Es una sección muy especial y muchas gracias por la invitación. Este, Miren, el día de hoy vamos a estar platicando un tema que probablemente donde más polémica genera, normalmente es en los despachos donde están ejerciendo abogados, que son despachos a lo mejor un poco más chicos, o en donde hay mucha interacción entre algunos abogados porque están en regiones más, digamos, más chicas, ¿no? Donde hay mucha referencia de asuntos. Ahí es donde probablemente ha generado mucho más polémica, pero bueno, les voy a compartir un poco el análisis de lo que dice nuestro código, un poco de dónde proviene esto, lo que la legislación comparada nos ha dado y un poco la razón de ser o la deontología de estas disposiciones. Y al final les comenté algunas de las conclusiones que la Comisión Nacional de Honor ha generado sobre este tema en particular, que al final del día, conforme a lo que dicen los estatutos y el reglamento respectivo, pues es quien norma de alguna manera o quien trata de hacer las interpretaciones del código de ética para efectos de que los miembros del colegio puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones. A veces los códigos de ética son un poco más etéreos y siempre son con la finalidad, o sea, se establecen una disposición general, siempre interpretada de buena fe. Por eso nos hemos dado la tarea ahí de dar un poco o tratar de dar un poco de claridad, algunos ejemplos en cuanto a temas, para que se puedan entender y se puedan cumplir adecuadamente, ¿no? Entonces, preparé una presentación muy sencilla, en cuanto a, primero, la deontología que contiene nuestro código respecto a las labores o los derechos y las obligaciones éticas que tiene nuestro colegio. Obviamente solo estoy poniendo aquí las que están vinculadas con esto que vamos a analizar, que es el tema de los honorarios, ¿no? Primero, como debería de suceder, creo que en cualquier código de ética se reafirma que la vocación del abogado, específicamente en este caso estamos hablando del analista porque está en nuestro código, es el ser un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia, ¿no? Siempre nuestro objetivo último al final del día es llegar hacia ese objetivo primordial. Y en ese sentido, nuestra actuación tiene que ir orientada ya. Es decir, como no somos lo nuestro no es una actividad mercantil, no es una actividad cuya finalidad es la obtención de un lucro, sino la prestación de un servicio precisamente que nos permita servir al derecho y coadyuvar a la justicia. Hacia allá tienen que estar orientadas nuestras acciones. Y desde luego, como en cualquier servicio profesional, estará sujeto a una retribución que tiene que ser justa, y
Y en ese sentido, pues debería de ser lo suficientemente adecuada como para vivir de manera digna, pero no es un lucro mercantil. Eso es, creo que eso es clarísimo en todos los casos, ¿no? ¿Cuál es la esencia del deber profesional conforme a nuestro código de ética? Como asesores, como abogados, es precisamente asesorar y defender leal y diligentemente al cliente, ¿no? Creo que esta parte también en todos los códigos deontológicos que me ha tocado revisar se repite de manera constante y hacerlo con estricto apego a las normas morales, a las normas éticas en este caso. Adicionalmente a esto que nos habla un poco del deber hacia el exterior, es decir, no hacia los propios abogados, sino hacia afuera, pero adicionalmente se debe de mantener el honor y la dignidad profesional. Esto es relevante en el tema de fijación de honorarios porque, eh, por supuesto que lo que estamos haciendo es un servicio profesional y que en la medida de que ese servicio sea un servicio adecuado, justo, correcto para el cliente y que le dé una solución correcta, merece una retribución y esa retribución tiene que ser pues, acorde precisamente a lo que se hizo. Eso es acorde con nuestra dignidad profesional. Incluso hay disposiciones en nuestro código que nos impiden entrar en polémicas o en mercadeo o regateo de honorarios, sino hacerlo en función a lo que en realidad se representa el trabajo que está haciendo, ¿no? También tenemos como disposiciones generales el derecho y la obligación, desde luego, de combatir por medios lícitos las conductas reprochables de jueces, funcionarios y otros abogados como parte de los deberes éticos que tenemos los abogados. Aquí me refiero al concepto de otros abogados, precisamente por la vinculación que vamos a ver más adelante con algunos otros profesionales con los que se esté colaborando o no en el ejercicio profesional y en donde se va a decidir si se comparte o no se comparte un honorario o se les da alguna retribución por ciertos servicios que no necesariamente están incluidos en, en, en la actividad propia del ejercicio profesional, ¿no? Se debe de dar también a conocer conductas que no sean adecuadas, que sean reprochables, sin temor alguno a las autoridades, al colegio, dependiendo del ámbito en el que estemos hablando. Y también tiene la obligación de actuar con probidad, con buena fe, con independencia, integridad, honorabilidad y honradez. O sea, aquí la verdad es que dice, o sea, son conceptos que se dicen muy rápido, pero tienen mucha implicación y que honestamente en un caso de duda, al momento en el que regresamos a estos temas, nos da la solución para poder saber si estamos o no estamos actuando correctamente a la luz de nuestro código de ética profesional. Al final, les digo, veremos algunos casos y creo que estos conceptos van a venir inmediatamente a nuestra mente. ¿Qué nos dice específicamente ya en el tema de fijación de honorarios nuestro código de ética profesional? Lo primero es, nos da una base general de cómo debemos de fijar estos honorarios, ¿no? Al final del día, como ya les decía, es una retribución, es una contraprestación por los servicios que estamos proporcionando a una persona, a una empresa. Y en ese sentido, pues debe de retribuir precisamente esa actividad profesional, el tiempo que se le está dedicando, el esfuerzo, la especialización, las soluciones que se están proporcionando. En ese sentido, remunera esos servicios. No es el fin principal, como ya decía, el cobro del honorario, sino la realización de los servicios de manera adecuada y lo demás tiene que ser una consecuencia natural precisamente de ese servicio. En este sentido, no debería de pecar ni de exceso ni de defecto, ¿no? O sea, ni dejar de cobrar, ni cobrar en exceso va acorde con la dignidad profesional y la honorabilidad del profesionista al momento de prestar sus servicios, ¿no? Por eso dice el código que es contrario a la dignidad profesional, precisamente o el no cobrar o el cobrar en exceso. Desde luego, están
exceptuados los casos en donde se presta un servicio pro bono en ciertos sectores de la población, o algunos casos en donde está involucrado un deber de lealtad o de atención hacia hacia ciertas personas, ciertos servicios, en los cuales se llegaría a justificar de manera excepcional el que no hubiera un cobro en ciertos casos, ¿no? Ahora, esto ya traducido en elementos específicos para fijar el honorario, lo que nos dice el código es que se debe de atender a, uno, importancia del servicio, ¿no? Cuantía del asunto, el éxito obtenido y la trascendencia, ¿no? Estos yo les he llamado, no viene así enunciado en nuestro código, le he llamado aspectos intrínsecos al asunto del que vamos a manejar. No es lo mismo el manejar un asunto en donde probablemente algún error o alguna mala decisión o alguna mala asesoría desde el punto de vista jurídico, o no mala, sino simple y sencillamente que la variable que se ponga pudiera generar una afectación importante en el cliente, la responsabilidad es infinitamente superior a la que se tiene probablemente en algún asunto en donde pudiera ser más intrascendente o menos importante este tema, ¿no? La cuantía. Probablemente la cuantía podría dejar al cliente sin negocio, ¿no? O sin patrimonio. El éxito que se llegue a obtener, pues a lo mejor nos contratan para, ya no lo puedo regresar. Déjenme ver si, aquí está. Ya. Probablemente nos llegan a contratar para prestar un servicio en donde el objetivo que se buscaba era recuperar probablemente un bien, y muy probablemente por la gestión diligente del abogado, no solo se logra eso, sino se logra probablemente que haya un reconocimiento de algún lucro cesante que obtuvo que dejó de obtener la persona que es nuestro cliente, y eso se reconoce en la negociación y lleva a un éxito mucho mayor que eso. Bueno, pues desde luego que la posibilidad de que exista un honorario adicional o complementario en esos casos es algo que es perfectamente planteable al cliente, ¿no? ¿Qué otros temas se pueden o se deben de considerar para fijar el honorario? Desde luego la novedad o la dificultad del asunto, ¿no? El que el abogado sea el especialista o probablemente de los más capacitados en el tema de que se trate, pues ameritará que eventualmente pueda establecer un horario un poco mayor al que establecería en otros asuntos respecto a los cuales es algo ya más rutinario o más reiterado. La experiencia, desde luego, la reputación y esa especialidad. Yo le llamo a esto aspectos profesionales técnicos intrínsecos al abogado, más que al asunto, al abogado, al profesional, ¿no? Desde luego, la capacidad económica del cliente, pero esta, desde el punto de vista de la comisión, es una interpretación a favor del cliente. Es decir, no es que si el sapo es muy grande, cóbrale mucho más, ¿no? Sino más bien está vista desde el lado de, oye, si hay alguien a quien le representa un tema muy importante el cobro de un asunto, o a lo mejor le están cobrando, ya ven que ahora al SAT le da por hacer unos cobros multimillonarios para acabar en unas cantidades mucho más chiquitas, y a lo mejor le están cobrando algo que definitivamente sería imposible que pagara el cliente. El fijar un honorario atendiendo al porcentaje de lo que le están cobrando de manera absurda, pues también sería absurdo, ¿no? En ese sentido, y eso debiera de ser considerado al momento de fijarse el honorario. La costumbre del foro o del lugar, yo le llamo circunstancias económicas específicas. Digo, no sé qué pase en la sección Baja California, pero seguramente por su cercanía con el vecino país del norte, pues probablemente muchos de los honorarios quizá estén indexados hacia dólares, o estén muy acostumbrados los americanos a ese tipo de servicios, o incluso los que estamos de este lado, pero muy pegados a los americanos, sea una costumbre el poder pagar en dólares. Eso, digo, más allá de lo que dice la ley monetaria, pues está claro que sería perfectamente
entendible y válido atendiendo a la costumbre o las circunstancias del foro de que se trata, ¿no? Hay algunas entidades, por ejemplo, dentro de la República, más hacia el centro del país, en donde probablemente dicen, oye, es que aquí pues, los costos son mucho más bajos y por ende el establecer un honorario mucho más alto pues, rompe o sale completamente de las posibilidades económicas que se tienen. Tan es así que la ley siempre previó en materia de salarios mínimos diversas áreas geográficas para el establecimiento de los montos respectivos en reconocimiento a esto, ¿no? Entonces, eso también habrá que tenerlo en consideración. Eh, También habrá que tener en cuenta si son servicios aislados, fijos o constantes, las famosas igualas por realizar determinados servicios durante un tiempo, pues se justifica probablemente que el costo de lo que se hace o de lo que se proyecta en un mes pues sea menor, considerando la posibilidad de que haya meses en donde no se dé tanto trabajo y otros en donde suba, etcétera, ¿no? El tiempo que se le va a emplear al patrocinio del asunto, qué tanto nos vamos a involucrar en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, si probablemente seamos una segunda opinión y no vamos a llevar propiamente el caso, si solamente, si se patrocinó directamente al cliente en un asunto, en algún litigio, o solamente se sirvió como mandatario para algunos aspectos muy puntuales, muy específicos, si intervinieron en una parte de la negociación, pero ya no en todo el proceso. Todo eso, desde luego, que tiene estos aspectos cuantitativos o temporales, tienen una incidencia o deben de tener una incidencia en la fijación de los honorarios, ¿no? Y finalmente la responsabilidad que tiene el abogado en la atención del asunto, pues es importante. La posibilidad de resultar impedido de intervenir en otros asuntos. Por ejemplo, eh, ahora ya cada vez creo que es más poco común, pero hace algunos años era bastante común que los clientes te dijeran, oye, si tú eres abogado de esta empresa o si quieres ser mi abogado, no puedes atender a estas otras empresas, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso pues necesariamente tiene que tener alguna consideración específica, porque pues, prácticamente es una exclusividad la que están pidiendo respecto de ese tipo de empresas. Y desde luego no estoy hablando aquí de la posibilidad de representar a clientes que tengan intereses encontrados en un mismo asunto. Eso ya sería prevaricato, ya de temas de ética ya ni hablaríamos, ¿no? Sino me refiero a poderlo asesorar en temas de la especialidad de que se trata. Yo, por ejemplo, en mi caso, que es un tema fiscal y en donde normalmente la contraparte pues es el fisco, parecería que no debería de haber algún tema, pero probablemente si en algún caso se estuviera negociando la compra de una empresa o la venta de un activo, etcétera, probablemente ahí sí pudiera haber algún conflicto. Pero ese tipo de cosas, sin duda, hay que estarlas analizando. Estoy viendo que hay por ahí alguien que levanta la mano. Perdón, como tengo la pantalla completa, no alcanzo a ver si está viendo preguntas. Te quisiera preguntar nada más, Jorge, ¿quieren que lo hagamos, que vayamos haciendo intervenciones durante el proceso o las vamos dejando al final? Como ustedes prefieran, yo no tengo inconveniente. No, estoy viendo aquí, no ha habido ninguna pregunta hasta ahorita. Es que vi que alguien levantó la mano, pero no, o sea, me apareció aquí que alguien había levantado la mano. Ok, no, a ver. No, no, Ok, no. perfecto. Gracias. Buenísimo. Ok. Les digo la responsabilidad, la posibilidad de que de que esté impedido de intervenir en otro asunto, o incluso la posibilidad de tener o sea, desavenirse con algún otro cliente o con terceros, que yo le llamo afectaciones directas. Este, eso pudiera llegar a suceder y desde luego que tiene que ser un elemento que incida en el honorario que se fije. Y obviamente estoy hablando aquí, por ejemplo, a lo mejor es fácil o relativamente fácil cuando ya tenemos un criterio claro de cómo fijar nuestros honorarios normalmente. Y entonces cuando se presentan algunos elementos, pues sube o baja, pero hay otros casos en los que pues no necesariamente lo tenemos tan claro, ¿no? Bueno, déjenme pasar a la siguiente.
¿Qué nos dice el código o nuestro código de ética en relación a los acuerdos con terceros, ¿no? Ya vamos llegando, ya nos vamos acercando un poco también a estos, a donde están estas limitaciones más, pues, más agudas en nuestro código de ética. Lo que dice es, primero, el abogado evidentemente no puede adquirir un interés pecuniario de ninguna clase relacionado con algún asunto que esté patrocinando o que haya patrocinado, ¿no? Digo, más allá de si esto pudiera constituir o no algún tema, algún delito específico en algunos casos donde se pudiera integrar a un prevaricato, pensemos que no. Aquí estamos hablando de la posibilidad de que existan intereses encontrados respecto al cliente y al abogado, ¿no? Si el abogado tiene algún interés en algún asunto, porque probablemente compró o tiene participación económica en el mismo asunto, probablemente su imparcialidad se va a ver mermada, la honorabilidad, si es que no se lo dijo al cliente, por supuesto que se va a ver mermada, o la integridad del propio abogado. Entonces, en ese sentido, el código de ética prohíbe que esto se dé. Si fuera el caso, habría en donde viniera un ofrecimiento y fuera muy interesante para el abogado, primero tendría que hacerlo del conocimiento del cliente y si éste le dice que no, él tendría que excusarse o en su caso decirle al cliente, oye, ya no puedo seguirte patrocinando y tendría que estar pegado a que el cliente pudiera tener a algún abogado que no lo dejara sin defensa en el asunto correspondiente, ¿no? Porque también eso podría llegar a implicar una violación a la ética profesional. Eh, Otro de los puntos que también tenemos que tener en consideración es el tema de la participación de honorarios con terceros, ¿no? Ya sean abogados o no abogados. Este, insisto, es quizá el tema más delicado o que más comúnmente genera problemas en el día a día del ejercicio profesional. Aquí únicamente, nuestro código lo que nos dice es, solo está permitido partir honorarios con otro profesional cuando esa partición se base en la colaboración para la prestación de los servicios y la correlativa responsabilidad. Específicamente así está previsto en el artículo 48 del Código de Ética Profesional. Esto, de manera implícita, lo que hace es prohíbe pagos por otros conceptos. Por ejemplo, finder's fee, referral fees, pues no implican una coparticipación y si es como tal. Ahorita entraremos a los conceptos porque no, lo primero que normalmente salta a la vista es, oye, no, pero es que yo sí estoy participando. Ah, si tú sí estás participando, entonces la propia disposición del código te dice, hay una prestación de servicios de colaboración. Oye, yo no estoy participando, pero ante el cliente yo soy quien aparece directamente en las juntas, pues el cliente siempre quiere que esté. Es más, él me encomienda que yo sea de alguna manera como su director jurídico interno y supervise o realice el contacto de los servicios del otro abogado. Bueno, ahí hay una correlativa responsabilidad y eventualmente eso lo permitiría. Pero conceptos, insisto, y vamos a profundizar más adelante, como finder's fee o referral fees, solos, sin esta responsabilidad o sin esta colaboración, están prohibidos por nuestro código de ética. O más bien, no están permitidos por nuestro código de ética. En este sentido, también, en el caso de que existan convenios entre abogados con relación a los asuntos profesionales que estén patrocinando, eh, eh, obviamente los convenios se tienen que cumplir, porque es a lo que te comprometiste y entre colegas, eso es un tema que sanciona si no se cumple en el Código de Ética Profesional. Pero además, si lo que regulan estos convenios fuera importante para el cliente, es decir, tuviera alguna trascendencia en relación con el cliente, tienen que ser por escrito necesariamente.
Y en su caso, ¿no? Si no hubieran sido por escrito, se tendrá que cumplir como si se hubieran llenado todos los requisitos de haberlos hecho por escrito, para con el otro profesional. Pero además, en principio se tendría que poder abrir con el cliente la existencia de estos acuerdos. Oye, si a mí un cliente me dice, ¿sabes qué? Tengo un asunto bien complejo en Tijuana y ese asunto, necesito que tú me ayudes. Yo le tendría que decir al cliente, oye, yo no tengo una presencia física en Tijuana, no tengo incluso eh, conocimiento pues, de cómo están los tribunales en la plaza, cómo se dan las costumbres del lugar, o si existiera alguna disposición específica en algunas de las leyes locales que pudiera tener incidencia sobre el asunto que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero le podría decir, oye, pero no obstante ello, fíjate que Jorge Piquet es un extraordinario abogado con el cual probablemente yo tengo alguna relación profesional y en el cual confiaría para que nos apoyara en la gestión conjunta de este asunto. Entonces, si a ti te parece bien, yo voy a hablar con Jorge y si Jorge no tiene algún conflicto para la prestación de ese tipo de servicios, le pediría que nos apoyara y vamos a compartir honorarios en función a lo que Jorge y un servidor determinemos. Y a ti te vamos a hacer una propuesta conjunta. Ah, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque se está abriendo precisamente ese posible conflicto ante el propio cliente. Bueno, ¿cuáles son en este sentido, habiendo revisado, digamos, esta parte de lo que nos señala nuestro código, cuáles son los valores? O sea, ¿qué es lo que está atrás? ¿Cuál es el bien deontológico que está tratando de cuidar nuestro código de ética? Desde luego la honradez, ¿no? Y me refiero desde luego al tema de honorarios por referencia, ¿no? Un honorario por referencia no atiende a la responsabilidad ni al servicio real. ¿Por qué? Pues porque no hay ni correlativa responsabilidad ni coparticipación en el asunto. Simple y sencillamente me referiste a algo, te pago por la referencia, ¿no? No se está transparentando la información al cliente. Por ende, la honradez está puesta en tela de juicio. La honorabilidad, el hecho de que existan acuerdos que no sean revelables al cliente, y otra vez, me estoy regresando a las normas que ya les dije que prevé nuestro código y que tenemos que cumplir, y ahorita solamente estaría haciendo la justificación a la luz de los principios que prevé el código del por qué, ¿no? Evitar que esos acuerdos, que existan acuerdos que no sean revelables, en los cuales precisamente el incentivo sea solo económico y no un incentivo basado en el adecuado ejercicio y capacidad profesional. También desde el punto de vista de la confianza del cliente, eh, en estos casos es muy probable que la recomendación no atienda a la capacidad del abogado a quien estamos recomendando, al prestigio, a la especialidad del abogado al que estamos recomendando, sino básicamente que atienda pues a un interés meramente económico. Como yo ya sé que él es la persona que si yo le refiero a un asunto, me va a dar una participación en el asunto, a lo mejor, y digo nada más por poner aquí a dos miembros destacados de la sección, ¿no? A lo mejor yo con Jorge sé que tenemos un referral fee del 10% del asunto. Y a lo mejor a Marco y Barwen, pues sé que es muy bueno, pero la verdad es que no me va a dar referral fee. Pues yo voy a recomendar, si yo recomiendo a Marco, a mi cliente, pues claramente no estaré recibiendo un referral fee. Pero si recomiendo a Jorge, sí. Entonces digo, ¿sabes qué? Aquí el bueno es Jorge, ¿no? Y ya. Entonces, puede haber un conflicto de interés en la confianza que me está poniendo mi cliente para que yo le recomiende al mejor profesional. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esos casos? Pues probablemente decirle, oye, pues yo conozco a dos o a tres abogados, si es que los conozco, desde luego, que tienen una capacidad, son muy buenos, analistas, certificados, expertos en el asunto.
Yo te recomendaría que platicaras con los dos y por supuesto que con cualquiera de ellos que tú te quedas, yo me sentiría tranquilo ya de poderte apoyar o eventualmente de que tú los vieras directamente con ellos. Y desde luego, la referencia, en caso de que yo no participara en el asunto o no tuviera responsabilidad en el asunto, debiera de ser simple y sencillamente una referencia profesional, esperando que en casos análogos o de reciprocidad, pues ellos hicieran lo mismo si consideran que yo soy un profesional que podría atender adecuadamente un asunto que ellos me refirieran, ¿no? Entonces, insisto, la confianza del cliente es muy relevante. Lo relevante, el cliente confía en el criterio del abogado y decir, oye, yo sé que él es muy bueno y me va a referir a alguien que me pueda atender y que pueda ver bien mi asunto. El no hacerlo así traiciona esa confianza y eventualmente podría estar violando precisamente las disposiciones de nuestro código de ética profesional. ¿Qué casos, o sea, ya teniendo esto en mente, ¿cuáles son los supuestos? Hay muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son los supuestos que nos han generado conflicto y que hemos analizado desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Honor? Por ejemplo, el caso de cuando un abogado externo recomienda, es decir, alguno que está en despacho, recomienda a otro abogado para recibir una comisión por referencia, no por la capacidad o no por la confianza en sus servicios, sino simple y sencillamente por esta, como entre comillas, comisión por haberle referido el asunto. Eso como tal, insisto, puede violar la confianza del cliente y si además va acompañado de que probablemente no sea el mejor profesional, pero sí el que me va a permitir tener una retribución económica, sin duda viola la ética profesional. El otro caso, y que también nuestro código busca acotarlo, es el abogado externo que busca un abogado interno para solicitarle que le pase asuntos a cambio de una comisión por referencia, ¿sí? Es decir, oye, yo sé que probablemente en este asunto, si yo me acerco con el director jurídico o con el subdirector jurídico, que sé que tiene incidencia directa en la elección de los asesores profesionales, me acerco y le digo, oye, yo me gustaría trabajar con ustedes y a cambio de que me pasen los asuntos, si es que yo fuera favorecido, pues yo te voy a dar un 10%, ¿no? Eso como tal, no, a diferencia de cuando sucede esto con entes estatales, allá sería cohecho, acá en realidad sería una falta ética, porque uno, el interno estará traicionando la confianza de su cliente, que es la empresa en la que trabaja. Estará traicionando la honorabilidad de la empresa en la que trabaja. Y el externo, por supuesto que también, al estar participando en una circunstancia de esta naturaleza, no está basando su ejercicio profesional en esa capacidad, en esa adecuada conducción para buscar el objetivo del cliente, sino simple y sencillamente lo está haciendo para poder obtener un asunto. Y además, algo que es muy importante es, para el externo, el cliente no es ese abogado, no es el subdirector o el director jurídico que trabaja en la empresa. El cliente es la empresa. A quien él le debe lealtad, a quien le debe reciprocidad, a quien le debe un adecuado ejercicio profesional es a la empresa. Y si está generándole a la empresa un engaño, no está siendo honesto con la empresa, que es su cliente, tiene un conflicto de ética profesional. El mismo caso que en el anterior, pero en el caso en el que el acercamiento es indirecto, es decir, no voy directamente con el director jurídico porque a lo mejor ni lo conozco, ¿no? Sino que yo sé que Jorge es muy buen amigo del director jurídico de Pfizer, y entonces le digo, oye Jorge, ¿por qué no establecemos un convenio entre nosotros? Si Pfizer me contrata, pues yo te voy a dar a ti una cantidad como referral fee para que tú la compartas con tu amigo interno en Pfizer y que finalmente pues, todos salgamos beneficiados de este tema. Insisto, el objetivo no es un objetivo económico, el que debe de buscar el abogado en su ejercicio profesional y por ende se considera indigno del profesional el hacer ese tipo de acercamientos porque nuevamente traiciona la confianza con el cliente, la honorabilidad
del abogado y no va el honorario o esta retribución no se está acercando a los supuestos que ya habíamos analizado en cuanto al ejercicio profesional. Y finalmente, otro de los casos que hemos analizado y que son los que hoy tenemos normados es cuando a solicitud de un abogado externo, bueno, un abogado externo solicita a otro participar en alguna asociación, ¿no? Para poder acceder a clientes a cambio de un honorario por referencia. Y aquí hay que tener cuidado porque no es lo mismo cuando existe una asociación de hecho para de manera conjunta atacar dos áreas de especialización jurídica en beneficio de un cliente. Es decir, si yo necesitara, por ejemplo, si yo sé que voy a ver una reestructura, ¿no? En la cual ahora con motivo de la subcontratación laboral y sus reformas, sé que un cliente mío va a tener la necesidad de modificar su estructura de contratación laboral, probablemente vaya a tener que hacer fusiones, escisiones. Entonces, yo digo, oye, yo me dedico al fiscal, pero este otro abogado es un experto en laboral. Y además, este otro abogado que está aquí es un experto en corporativo. ¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos una alianza, ya sea formal o de facto, en la cual nos acerquemos con el cliente, le podamos prestar un servicio que sea integral, que abarque estos 3 o 4 aspectos de la vida jurídica, siempre haciendo claro pues, que desde luego entre nosotros vamos a prestar este servicio y vamos a ir accediendo por áreas. Eso no está prohibido, ¿no? Eso está perfectamente permitido. Lo que prohíbe en este caso nuestro Código de Ética Profesional es una asociación con la única finalidad en la cual la otra persona, el otro externo, no participa, no hace absolutamente nada, simple y sencillamente se da para tener algún referente específico y poder atacar a un cliente de manera determinada sin que exista ni colaboración ni corresponsabilidad en el asunto, ¿no? Esos son los 4 casos que hemos estado viendo. Para tener un poco de referencia de lo que sucede en otros colegios o incluso en otros países, les quise presentar aquí lo que dice el Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana de Abogados. Tanto la Barra como la NADE en su momento teníamos códigos más o menos comunes, ¿no? En el caso de la Barra adecuó su código hace un par de años. Nosotros también le hicimos algunas adecuaciones al Código de Ética de la NADE. En el caso de ellos, sí tienen una prohibición expresa al referral fee, ¿no? Ahorita la vamos a ver. Aunque son diferentes la forma en la que se regula, en esencia coincidimos en los valores y en los bienes que están tutelados. Por ejemplo, se establece que el abogado con el cliente no debe anteponer su propio interés al de su cliente. Pues eso creo que casi en cualquier código de ética que encontremos así debería de venir. Debe de evitar controversias con el cliente en relación a los honorarios, en la medida que esto sea compatible con su dignidad profesional y su derecho a una adecuada retribución. Es decir, oye, ya pactamos el honorario y no me lo quieres pagar, bueno, pues eso no significa que estás evitando el conflicto o la controversia de los honorarios. Es simple y sencillamente estás exigiendo lo que te corresponde precisamente porque así se acordó, ¿no? Se debe de abstener de él hacer los gastos de los procedimientos por el cliente, salvo que así se hubiera acordado desde el principio, ¿no? Obviamente tiene la responsabilidad de supervisar en forma diligente el trabajo de la gente que colabore con ellos, ¿no? Y si no lo hiciera, pues, y por negligencia se ocasionara un perjuicio al cliente, por error o por error inexcusable o por dolo, así lo tiene que reconocer, ¿no? Y desde luego denunciar las violaciones al Código de Ética. Ahora, aquí hay una prohibición específica en el artículo 28 donde dice que el abogado
no debe compartir honorarios, salvo en el caso de colaboración. Y después señala de manera muy puntual y enfática, no debe aceptar o recibir honorarios, comisiones o cualquier otra contraprestación por la referencia o recomendación de un cliente o de un asunto. Tampoco debe hacer pagos por ese concepto. En el caso del Código de Ética de la ANADE, no tenemos una prohibición expresa en ese sentido, como sí la tiene el Código de Ética de la Barra. Sin Oye, embargo, sí, adelante, adelante. Ricardo, estoy recibiendo una pregunta de Sí. parte de Ceci Pérez Valencia. Dice una pregunta para Ricardo. ¿Qué prevé nuestro código sobre el pacto de cuota litis? Bueno, hola Ceci, primero que nada, qué gusto saludarte. En cuanto al pacto de cuota litis, nuestro código no lo prohíbe, ¿no? De hecho, no lo regula. Vamos a revisar ahorita algo de disposiciones que existen en otros países donde sí está regulado, ¿no? Pero el código de ética, ni el de la barra, ni el nuestro, ni el del ilustre, casi estoy seguro lo regulan, ¿no? Pero sí hay provisiones y es una tendencia a nivel internacional que se ha estado dando para evitar el pacto cuota litis, ¿no? De hecho, la mayor parte de las grandes empresas o de los grandes corporativos en el mundo tienen ya consignas o provisiones para establecer ese tipo de regulaciones y normalmente te dicen, oye, yo quiero que me fijes un honorario fijo, ¿no? Atendiendo pues, a todas las consideraciones que quieras y gustos, pero no le vamos a poner un success fee, no le vamos a poner un porcentaje en función al éxito del asunto, vamos a hacerlo en función a lo que son los servicios que tú me prestaste, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar, el código de ética de ANADE ni el de la barra lo prevé, ¿no? Fíjense, en el caso, esto ya es en derecho comparado, el código deontológico de la abogacía española, que ahora se tradujo como el Estatuto General de la Abogacía Española, prevé específicamente en materia de honorarios, lo que dice es, el abogado es libre a convenir sus honorarios, ¿no? Pero luego nos dice que es contrario a la dignidad profesional la partición y la distribución de honorarios entre abogados, salvo que, similar a lo que hacemos nosotros, esto responda a una colaboración jurídica, exista ejercicio colectivo de la profesión en cualquiera de las formas asociativas que están autorizadas. Ellos tienen un capítulo específico de cuáles son las formas autorizadas para hacer el ejercicio profesional. Se trata de compensaciones a un compañero que se haya separado del despacho colectivo. O sea, oye, traemos un despacho, tú participabas tanto de los gastos como de los ingresos y de repente te fuiste, bueno, pues igual te voy a repartir una parte del honorario aunque no lo hayas tenido porque ya te estás separando y no vas a participar de esa bolsa, ¿no? O constituyan cantidades abonadas al heredero de un compañero que hubiera fallecido, ¿no? Igualmente, dice que le va a estar prohibido compartir honorarios con una persona que sea ajena a la profesión. Aquí sí hay una prohibición específica en ese caso. Y ya en el artículo 19 se retoma este tema del referral fee, ¿no? Dice que nunca podrá pagar, exigir ni aceptar comisiones o algún otro tipo de compensación ni a otro abogado ni a otra persona por haberle enviado un cliente o recomendado posibles clientes futuros. El Estatuto General de la Abogacía Española trae una prohibición precisamente en este sentido. En el caso, por ejemplo, aquí está el código, el código del Consejo General, o sea, el código de ética profesional del Consejo General de la Abogacía chilena, en el cual trae una regulación en cuanto a este tema también de referral fee. O sea, primero nos dice que las relaciones del abogado y del cliente pues, son personales y no ha de hacerse patrocinio de clientes por medio de agentes. Es decir, tú directamente es quien tiene que prestar el servicio como una obligación primera que tienes que hacer. Y también nos dice que ningún abogado puede recomendar a un cliente a otro abogado
si no tiene antecedentes confiables respecto a que sea idóneo para atender el asunto o a su capacidad profesional. Y dice que es falta la ética profesional quien recomienda o refiere algún asunto a otro abogado en forma onerosa. Dice, sin embargo, sí está permitido distribuir los honorarios basados en la colaboración para la prestación de los servicios o en la responsabilidad profesional. Un poco similar a la regulación que, como ustedes pueden ver, se repite tanto en nuestro código de ética como en algunos otros códigos, como es el caso del de la barra. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Hay algunas soluciones que van vinculadas directamente, o sea, depende de dónde está el país, ¿no? Alemania, Bélgica, Dinamarca, España y Francia solo permiten que se compartan honorarios cuando existe una colaboración directa con el otro profesional, ¿no? Se prohíbe el referral fee en estos países. Y, por ejemplo, aquí del tema de cuota litis que preguntaba Ceci hace un minuto, Alemania no lo permite. Bélgica no trae, no, bueno, no trae una regulación en cuota litis. En Dinamarca también cuota litis. ¿Ahí me escuchan, Jorge? Sí, sí, se cortó, ¿no? Se Y congeló. el internet me jugó una mala pasada aquí. Disculpe. No hay De problema. hecho, ya me conecté al del celular porque algo pasó. Perdón, voy a volver a compartir pantalla. A ver, aquí está. Entonces decía que en España y Francia se prohíbe expresamente pagar comisiones por captar clientela y en los Países Bajos solo se prohíbe cobrar o pagar comisiones, pero sí se puede compartir honorarios si hay trabajo conjunto entre abogados, ¿no? Eh, Hay algunos países también en Europa que aceptan y permiten la participación la participación de honorarios con otros e incluso los finders fee, como es el caso de UK, ¿no? Ahí ellos no aceptan la cuota litis, pero sí algunas variantes en cuanto a lo que nosotros tenemos en honorarios. Este, dice no cuota litis, pero sí honorario Alexis. Solicitos, ya ven que ahí en UK ha compartido honorarios con otros y pueden recibir o pagar comisiones. Los barristers solo con otros de la misma, digamos, barristers o extranjeros que sean necesarios para algún asunto específico. Grecia sí tiene la posibilidad de establecer cuota litis sin exceder del 20% y pueden compartir libremente honorarios con otros abogados, ¿no? Las fuentes, aquí les puse la fuente donde había sacado varios de estas disposiciones, simplemente por si las quieren. Después consultar. Me imagino que Jorge. Lo que pasa es que se cortó un poquitito. Perdón.
No, perdón, te decía que sí, me imagino que sí se puede compartir la presentación, ¿verdad? Sí, claro. ¿Alguien la pide? Bueno, yo no tendría ningún inconveniente. Bueno, con todo esto que más o menos revisamos, ¿cuáles son los criterios o dónde está el tema para entrar ya a la parte de preguntas y respuestas, si es que las hubiera, que a veces es lo más rico en estos temas, ¿no? Eh, Primero, los criterios de interpretación que ha fijado la Comisión Nacional de Honor y que eventualmente serían los criterios bajo los cuales en su caso se haría un análisis por parte de la Comisión Nacional de Vigilancia y Ejercicio Profesional, que es el órgano encargado de la aplicación de las sanciones por violación a la ética en nuestro colegio a nivel nacional, eh, son los siguientes. Primero, a la confianza del cliente y del abogado le corresponde un deber de lealtad, ¿no? Fidelidad, transparencia y veracidad. Segundo, el conflicto de intereses afecta la independencia, la libertad profesional, la confianza del cliente, el secreto profesional y la lealtad, ¿no? Tercero, no debe anteponerse el beneficio económico a los principios deontológicos. Como cuarto punto, el código no prohíbe expresamente el pago de referrals fees o finders fees, pero sí exige que si se tuvieran honorarios compartidos, ello se haga con base en la corresponsabilidad y el trabajo conjunto, ¿no? Entre abogados. Cada caso obviamente debe analizarse considerando los valores que rigen esta relación a los que me he hecho referencia anteriormente con el cliente y evitando siempre los conflictos de interés, ¿no? Yo les diría, en términos generales, después de este breve o rápido repaso en algunas de las disposiciones, aquí es donde estaríamos centrando el análisis en caso de que se planteara algún tema de esta naturaleza o de esta índole, sobre alguna posible violación al Código de Ética Profesional. Quizá aprovechar porque, digo, no necesariamente todo el mundo conoce el procedimiento. En ANAE tenemos dos grandes organismos que regulan a nivel nacional el ejercicio profesional o la ética en el ejercicio profesional. Uno es la Comisión Nacional de Honor, que como tal ese es el órgano encargado, es el órgano en quien depositan en los estatutos de nuestro colegio la defensa de la ética profesional y de los valores del colegio, a grado tal que si en algún caso, en algún supuesto determinado, hubiera alguna denuncia de hechos, no alguien afectado directamente, sino que alguien dijera, oye, yo estoy conociendo que un miembro de ANADE puede estar violando la ética profesional, aun y cuando no hubiera, digamos, un afectado que esté denunciando directamente eso a través de una queja, esa denuncia llegar a la Comisión de Honor, la Comisión de Honor puede valorar si existen elementos para hacer pensar que hay una posible violación a nuestro código de ética, tomar ese caso sin prejuzgar sobre la procedencia o no de la imposición de una sanción, sino simple y sencillamente sobre la posible existencia de una violación, la puede hacer suya y presentar una queja específicamente ante la Comisión Nacional de Vigilancia y Ética Profesional para que ésta, conforme al procedimiento que también está regulado en estatutos y en el código en el reglamento interior de la comisión, realice un procedimiento, escuchando desde luego a la parte que se considera que está haciendo la violación, se lleve a cabo un procedimiento y en su caso se le puede imponer una sanción por una violación al Código de Ética Profesional, ¿no? Y las sanciones ahí, conforme a lo que establecen tanto el estatuto como el reglamento, que curiosamente en el caso del reglamento de la Comisión Nacional de Vigilancia y Ética Profesional, es un reglamento que está aprobado por la Asamblea, ¿no? Entonces, tiene, digamos, como el mismo peso jurídico o valor jurídico que la disposición estatutaria. Prevé la posibilidad de que se imponga un apercibimiento, incluso alguna suspensión temporal de derechos o incluso la obligación de salir del colegio, ¿no? Entonces, están estos mecanismos, desde luego están previstos procedimientos específicos para cuando se dé este tipo de violaciones.
Y evidentemente, como en caso de cualquier colegio, no es lo mismo una violación ética respecto a la cual se tiene competencia en estos dos órganos que una conducta que pudiera ser violatoria o que pudiera ser delictiva, ¿no? O que pudiera representar algún acto ilícito que estaría más bien en la competencia de los tribunales que específicamente tiene previsto nuestro país, a diferencia de temas como este. Alguna vez alguien me decía, oye, digo, y ahorita queda claro con el tema de los honorarios, pero me decía, oye, a ver, o sea, ¿cómo puedo distinguir cuando algo es delictivo y cuando algo es antiético, ¿no? Entonces yo le decía, para efectos de la competencia en lo que vamos a analizar, le digo, es como si en una demanda, tú proveas probablemente una demanda de amparo y en la demanda de amparo no narraras los hechos que te constan en relación con los actos reclamados con la finalidad de obtener un beneficio indebido. Bueno, pues es un delito previsto en la ley de amparo, ¿no? Y sin embargo, en el caso de la violación ética, a lo mejor lo que haces es pones en tu demanda, sabes que es un asunto muy complejo y muy delicado y que probablemente lo vaya a resolver algún juez que es particularmente devoto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y probablemente dentro de los autorizados, sin que sea cierto, pues a lo mejor autoriza a la ministra Margarita Luna Ramos, ¿no? O al ministro José Ramón Cosío, como si fuera parte de tus autorizados para poder ver el asunto. Bueno, pues eso no es ilegal, ¿no? Pero es antiético, porque no es cierto que esté participando contigo en la defensa del asunto, ¿no? Entonces, bueno, con esto, Jorge, creo que pasaríamos, si quieren, si hubiera alguna pregunta, algún comentario, para poder hacer una interacción de estos temas que acabamos de revisar. Muchas gracias, Ricardo. Pues invitamos a los asistentes, participantes, que tienen alguna duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar, ya sea por este medio o al WhatsApp, ¿no? Al momento solo hubo la pregunta de Ceci, ¿no? Perfecto. No ha habido mayores preguntas o cuestionamientos, ¿no? Digo, traté de, con lo etéreo que a veces resultan los temas de deontología, pues traté de más o menos poner algunos ejemplos e irlo llevando pues, para tratar de ser claro, pero bueno, si hubiera algún tema, creo que sería un buen momento para platicar, ¿no? Sí. Y si no, bueno, cuando los hubiera, encantado de poderlo platicar con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Y Belice, Maricel, ¿me apoya, por favor? Ricardo, la verdad me encuentro muy contento y agradecido contigo. La invitación surgió de último momento, ¿no? A través de tu esposa, quien amablemente nos refirió contigo. Ricardo, siempre has estado muy al pendiente de la sección y me encuentro muy agradecido contigo, honrado por tu presencia, aunque sea de manera virtual, aquí en tu casa en Baja California, ¿no? Hecho por el cual la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, Sección Baja California, otorga el presente reconocimiento al licenciado Ricardo Cervantes Vargas por su entusiasta y profesional participación como expositor en la presentación del tema ética en la fijación de honorarios. Su generosa aportación es la base que sustenta el crecimiento de la asociación. Diciembre 1 del año 2020, lo firma de manera virtual Francisco Javier Sánchez Pérez, en su calidad de vicepresidente, y tu servidor, Jorge Alberto Piquet Corona, en mi calidad de presidente. Muchísimas gracias, Ricardo, y te reitero, aquí en Baja California tienes tu casa. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier comentario que pudiera haber después y ya espero verlos pronto por allá. Esperemos en Dios que sí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Un abrazo.